Pienso que la vida de Abel nos predica justamente a Cristo. Su muerte nos dirige directamente a la cruz. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Nos encontramos hoy en otro episodio más sobre Santos de Barro, acompañado con el Pastor James. Pastor James, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Listo para hablar sobre los santos de Sí, y barro? del masacre que hoy día Wow, es tenemos. cierto, es cierto. El día de hoy tenemos un personaje bien característico como es Abel. El barro sangriente. Sí, cierto. El barro sangriento, sí. Muy bien. La última vez que conversamos sobre este tema, terminamos definiendo a un santo como alguien que cree en la promesa, es decir, en Cristo, el hijo prometido o la simiente prometida a la mujer, quien aplastaría la cabeza de Satanás y lo hacen en la cruz. Entonces, Adán nos enseñó que ser un santo es creer en Cristo Jesús y en su Ujú, sacrificio, ujú, ¿verdad? Que da la victoria sobre el diablo y el pecado. Ahora vamos a hablar sobre Abel. ujú. ¿Qué nos enseña Abel sobre un santo? Bueno, primero yo creo que Abel es otro santo que todos olvidan cuando piensan de los santos. ¿Quién Totalmente. piensa en Abel como santo? Y hasta en el capítulo 4 de Génesis que habla de Abel, todos estamos concentrando en Caín Cierto. y toda la historia de Caín. Y se olvida casi de Abel. Pero Abel es un santo, Abel es uno que confía en Dios. Y eso se puede verle una vez cómo él ofrece un sacrificio que complace a Dios. Y muchas veces leemos esta historia y decimos, ¿por qué es que lo que hizo Caín complace a Dios? Perdón, lo que hizo Abel complace a Dios, pero no lo que hace Caín. Y algunos dicen, bueno, porque no es los primeros frutos. Pero en este caso tenemos la explicación apostólica Ujú. que está en el libro de Hebreos. Si vamos a Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4, veamos cómo lo interpreta eh, este sacrificio de Abel. Los apóstoles dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Entonces, Abel es uno de los santos del gran nube de testigos que Hebreos, la epístola de Hebreos, subraya. Entonces, tú dijiste el otro día que podemos aprenderle los santos de tres maneras, ¿verdad? Ujú. Viendo cómo Dios tuvo misericordia de ellos, fortaleciendo nuestra fe en Cristo y viendo cómo nosotros podemos imitar a su ejemplo. Y entonces, si Dios es complacido por la fe de Abel, ¿de qué manera podemos decir que Dios tuvo misericordia de Abel, siendo que Abel no dura ni 5 minutos en la historia y es matado? Totalmente. Y yo creo que eso también es algo característico de un santo, que no necesariamente tiene que ser alguien que está en los headlines, ¿verdad? De Mm, los periódicos. Entonces un santo no es necesariamente alguien que todo el mundo reconoce, pero Dios sí lo conoce. Y la vida de Abel es bien triste en cierto sentido porque, bueno, estábamos hablando, su mismo nombre, ¿verdad? Significa vapor, significa algo que se esfuma. Parece que en la misma narrativa no parece tan relevante. Sus padres querían más a su hermano que a él, ¿verdad? Por eso los nombres muestran una mm. diferencia grande con respecto al valor del hijo, la importancia. eh, pero aún así, Dios lo mira y tiene agrado de él
Y su sacrificio, como aprendemos de Hebreos, por causa de la fe, es agradable a los ojos de Dios. Lo que él no encontró de sus padres, lo que él no encontró de su hermano, lo que él no encontró quizás de otras personas, lo encontró de Dios. Es decir, alguien que podía sentir, eh, valorar el esfuerzo y el sacrificio que él ofrece. Sí, totalmente. Que Abel parece ser uno que no tiene importancia para nadie, tanto que Caín, cuando ha matado a Abel, responde, "¿What? No, no me toca a mí cuidar a mi hermano", ¿verdad? Es como que él no es nadie. Como dijiste, es característica de los santos que son vistos en los ojos del mundo como los últimos. Pero Ujú. dice que Dios se complace en la ofrenda de Abel y lo hace, como dice en Hebreos, por su fe. Y es así como comenzamos el episodio y como terminamos el anterior, viendo que la primera característica entonces de un, ¿cierto? De un santo es la fe. Ahora aprendemos, un santo da ofrendas, pero un santo también es un Mm, testigo de Cristo, testigo de la misericordia de Dios para con él, siendo como dijimos que Dios, ¿verdad? Mostró amor, le dio el valor que nadie más le dio a Abel, aceptó su ofrenda y también, ah, hay una conexión bien interesante entre Abel y cómo Abel y su sangre que da testimonio también nos dirige a Cristo Jesús. ¿No es ujú. cierto? Algo fascinante que dijiste también de ser testigo, de dar testimonio. Si miras en el capítulo 4 de Génesis, Dios habla, Ujú, Caín habla, pero Abel no dice nada. Pero en Hebreos decía, Abel, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio del fe, o sea, de su fe. El que no habló una palabra en toda su historia es el que sigue hablando. ¿Y cómo habla? Abel sí habla por medio de su sangre derramada, porque el Señor dice en el versículo 10 de Génesis 4, ¿qué es lo que has hecho desde la tierra? La voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Él está dando testimonio por la sangre. Y eso nos recuerda de los mártires del Nuevo ujú. Testamento, ¿verdad? Que mártir quiere decir testigo, que él que por el derramamiento de su sangre testifica sobre Dios. Y Hebreos no ha terminado con esta idea de la sangre testificando. Pero, ¿qué piensa de ese de no hablar? Creo que es un dato para no pasar por alto. A mí me hace pensar mucho en Jesús contando esta historia de Lázaro y el rico. ¿Cómo? Y cómo también Lázaro, ¿cierto? Es pasivo en la historia, pero el rico no tiene nombre, Lázaro tiene nombre. Caín parece ser el personaje importante, pero Abel realmente es aquel a quien Dios nota. Entonces es bien importante ver que es un tema de la escritura, especialmente el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Dios exalta al humilde y humilla al altivo. Entonces creo que es muy importante ver, eh, esta característica de Abel, y entonces también de la gracia de Dios, quien busca donde el mundo no encuentra nada, Dios encuentra algo con quien mostrar su amor o su misericordia Mm. en un personaje así como Abel, por ejemplo. Es popular en la iglesia romana que uno quiere tener un santo patrón, ¿verdad? Y Ujú. quieren imitar a ese santo patrón. ¿Quién elegiría a Abel como su santo patrón? ¿Qué hizo? No hizo nada, bueno, hizo un sacrificio, no dijo nada y fue matado. Pero en los ojos de Dios, como dijiste, Abel es un santo. Abel pertenece al Señor. Y como dicen los apóstoles, la sangre de Abel sigue clamando hasta el día de hoy.
A lo largo de las escrituras tenemos esta imagen de las profetas, de los santos de Dios, que predican Ujú, y predican sobre Dios, predican sobre Jesús que va a venir. Y la respuesta del mundo, la respuesta de los caínes del mundo es matarlos, ujú. es apedrearlos, es rechazarlos, es silenciarlos. Pero Dios sigue enviando profetas para que testifican y su sangre misma clama. Y quizás podemos hacer la conexión ahora de cómo esto nos muestra Cristo, porque Hebreos lo hace, ¿verdad? Totalmente. Pienso que la vida de Abel nos predica justamente a Cristo. Su muerte nos dirige directamente a la cruz, ¿cierto? El propósito de su vida parece ofrecer una ofrenda y ser asesinado. Y no es eso para lo que Cristo vino al mundo, para lo que se Mm, encarnó, mm, para ofrecerse a sí mismo como una ofrenda, olor, ¿verdad?, agradable al Señor, y para que por su sangre esa oración que hizo Abel sea contestada, porque en Cristo ahora Dios está haciendo justicia. mm, Dios está respondiendo a la oración de Abel con el sacrificio de nuestro Señor. Y como dice Hebreos, por supuesto, en Hebreos 12:24, que es Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, que si la sangre de Abel clama por justicia, la sangre de Cristo clama aún más por justicia y misericordia, por perdón que se extiende a todos nosotros, que de cierta manera somos Caín, porque nosotros ujú, también matamos ujú. a nuestro hermano, A Cristo, a Cristo. sí. Y fascinante que la sangre que clama, que la sangre de Jesús que clama, clama por misericordia. La Ujú, sangre de Abel clama por venganza. Y es que la sangre de Abel, Caín pensaba que él podría esconder ese pecado, que él podría hacer que no haya justicia, pero Dios ve todo. El que es vapor, Dios lo ve. El ujú. que está asesinado inocentemente, Dios lo ve. Y Dios habrá justicia. Pero ¿cómo lo va a hacer justicia? Lo va a hacer la justicia a través de la sangre de Cristo y su sangre, como dice el autor de Hebreos, clama por misericordia. Misericordia para los caínes, misericordia para los que están crucificando a Jesús, pero Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la misericordia de Dios es tan grande que se extiende aún mucho más de Abel hasta a su propio hermano, Ujú, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no solamente Abel, sino hasta la vida de Caín, a quien no queremos seguir como ejemplo, por supuesto, pero sí mirar la misericordia de Dios que se extiende para con todos, porque Jesús muere en la cruz por los pecados de la humanidad, hasta por los pecados de ujú. Caín. También, como dijiste que el sacrificio de Abel por fe complace a Dios, el sacrificio de Jesús es el único sacrificio que realmente complace a nuestro Padre Celestial. Él es el en quien el Padre Celestial tiene complacencia, pero los que somos rociados en esta sangre, Ujú. los que somos lavados en el bautismo, los que estamos unidos a Él, llegamos a tener lo que Caín quería, pero no tenía, que era que Dios estaba complacido con su ofrenda. No hay ofrenda, y ese es el punto de Hebreos, porque Él está usando esa imagen. No hay ofrenda o sacrificio que llega al alcance de lo que Jesús hizo una vez y por todos en la cruz. Excelente, y creo que eso nos lleva entonces al tercer punto que tiene que ver con la aplicación, donde podemos ver, bueno, ¿qué nos enseña esto sobre la vida cristiana? Es que por la fe en Cristo, por la fe en sus sacrificios, nuestras ofrendas son aceptables a Dios, aun cuando al mundo parezcan que no son suficientes. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De personas que ofrendaron lo que para otros parecía no ser suficiente o apropiado, pero que por la fe
porque la fe nos une a Cristo Jesús. Ahora Dios encuentra en esas ofrendas nuestras imperfectas, encuentra complacencia porque están unidas a Cristo Jesús, están santificadas, purificadas por la sangre del Cordero. Ujú. Y también nos enseña cómo sufrir como cristianos, Por ¿verdad? supuesto. Porque nosotros, a veces nosotros pasamos, como dice San Pedro en Primero de Pedro, ¿verdad? Pasamos por la tribulación y actuamos como si algo extraño nos estaba pasando. Si somos de Jesús, ¿por qué es que estamos pasando por todo tipo de desgracia? ¿Por qué estamos siendo rechazados? ¿Por qué nos matan? Ah, y, y la historia de Abel nos dice, desde el principio, los que tienen fe y siguen al Señor, tienen su complacencia y son víctimas de la violencia. Ujú, Y son vistos, aunque son invisibles. Yo creo que, como hablábamos en el episodio pasado, cuando miramos a los santos como gente grande, como gente famoso que todo el mundo reconocía como un superhéroe, lo pasamos en alto justamente que a Abel, si no fuera grabado en Génesis, a nadie le hubiera recordado su nombre jamás. Es un hombre que es un vapor. ujú, Nace, hace una ofrenda en fe, vive una vida tranquila y es matado. Su vida es corta, pero en Cristo, su sangre, como dijo el autor de Hebreos, sigue hablando hasta el día de hoy. Y nosotros a veces estamos tentados de pensar, bueno, mi vida es muy pequeña. ujú. Yo no soy una persona, Tan yo no soy importante. misionero que Ujú, está en la África sembrando iglesia, yo no soy alguien importante en la iglesia, yo no soy monje, yo no soy, pero totalmente al contrario de esto, es Abel que es el santo, ujú, que nos muestra cómo nosotros podemos ser santos, que es por medio de la fe, dando el testimonio, como dice en el himno, Gloria sea a Cristo, ¿verdad? ujú. ah, el versículo 3, suplicó venganza la que Abel sangró, de Jesús la sangre, el perdón clamó. Nosotros entonces somos los que cantan esto y que proclamamos en nuestras vocaciones, tan pequeños que sean, proclamamos la sangre de Jesús y su misericordia para un mundo de Caínes. Y sea que nos matan, sea que nos ignoran, es Jesús hablando a través de nosotros. Totalmente. Y creo que ese testimonio, ¿verdad? Es justamente el testimonio del perdón, Mm, el testimonio de perdonar a aquellos que nos hacen mal, de no buscar la venganza con nuestra propia mano, sino buscar la justicia en Cristo Jesús y saber que las ofensas o los maltratos que sufro ya han encontrado su pago, su cumplimiento en Cristo Jesús y no buscar hacer pagar al otro. Creo que ese testimonio de perdón, que es justamente poner a Cristo delante de nosotros en nuestra relación con otras personas, es lo que Abel también nos enseña como cristiano, como decía, ujú. a sufrir de buena manera y a sufrir en fe. Y también descansando en que Dios a su momento nos va a pagar conforme, ¿verdad? No a su justicia, pero a su misericordia en Cristo Jesús. Entonces definimos, un santo es alguien que confía en la promesa de Dios sobre Cristo y un santo es uno que da testimonio de esta promesa, de esa promesa de Dios en Cristo para el mundo. Claro. Y ese testimonio viene por medio de una confesión Ujú, de fe clara de que Jesús es el Mesías prometido, pero también es un testimonio que se da a través de otros tipos de, vamos a decir, ofrendas como eucarísticas, como cantos, acciones de gracia, ¿verdad? Diezmo, servicio al prójimo y también como ese testimonio de perdón que está ujú. combinado también con el confesar a Cristo como Señor en nuestras vidas. Sí, como San Pablo dice, ¿verdad? Que nuestra vida sea sacrificios vivos. Exactamente. Me parece que ese es un muy buen tema para cerrar el episodio, que podamos pensar que al igual que
a Abel, nuestra vida es una ofrenda, un sacrificio a Dios, que es agradable a Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? por la sangre que clama a favor de nosotros. Amén. Amén. Bien, muy bueno. Creo que esta es una excelente manera de terminar nuestro segundo episodio sobre los santos y nos veremos una próxima vez para hablar sobre quién hablaremos próximamente, Pastor James. Noé. Noé, el constructor de arcas.